Hora de Aventura regresa, o lo hará muy pronto. Con 10 años cumplidos en abril de este año, en 2019 fue anunciado que la historia de Hora de Aventura volvería este año. Esta vez tratándose de 4 capítulos especiales de 1 hora que serían producidos por Cartoon Network y estrenados por HBO Max. Y hoy en la mañana me encontré con una noticia que estaba esperando hace mucho tiempo, y es que el tráiler del primer capítulo ha sido liberado. Tenía muchas ganas de ver ese tráiler porque, como he dicho antes, Hora de Aventura es una serie que a mí me gusta muchísimo. Es una serie que marcó un antes y un después en la animación, concretamente de la década del 2010 hasta el 2020, siendo la serie que dio el hincapié inicial para un montón de series increíbles que salieron durante esta década, con una animación distinta, pero con una apariencia de una serie infantil, pero que trataba temas muy poco comunes para series de niños a las que estábamos acostumbrados, por lo menos hasta entonces, tratando temas que no se habían tocado antes o no mucho en programas infantiles, como era la guerra, las enfermedades mentales o el autismo, a la vez que estaba mezclado con una historia fantástica, pero también haciendo series tanto para niños como para adultos, y que ambos las pueden disfrutar muy bien viendo cosas muy distintas uno del otro, pero sin perder el entretenimiento y el gusto por ello. Es indudable que Hora de Aventura le dio el paso a muchas series increíbles que salieron durante esta década, como lo fueron después Un Show Más, Clarence y el mismo Steven Universe. Yo, así como muchas personas de mi generación, quedé encantada viendo esta serie, la que no vi realmente desde el comienzo, que fue en 2010, pero ya en unos 2 años después, cuando tenía unos 18 años, una cosa. Y si en 2010 tenía 17 años, lo que quiere decir que ahora estoy cerca de cumplir 27. Yo no tengo 15 o 18 años como la gente suele creer. Soy una millennial completamente, a pesar de que mucha gente me dice boomer. Quedé realmente fascinada con los guiones increíbles que nos contaban historias fantásticas, a la vez que a veces trataban temas muy profundos, a la vez con capítulos que eran estéticamente muy agradables de ver. Una paleta de colores muy distinta a lo que por lo menos yo estaba acostumbrada a ver en series. Que no solo eso, sino que además incluía otra parte no muy común, o no muy común para mí de ver en series, que era que tenían sus propias canciones que te contaban la historia. Así que yo también fui parte de esa generación que estaba muy, muy obsesionada con Hora de Aventura y hablaba de ella y lo veía. También de esas personas que quería tener el gorro de Finn el humano, pero que nunca lo tuvo, porque esas cosas no suelen llegar a los países tercermundistas. Ahora, si Cartoon Network ha dicho de qué van a tratar específicamente estas historias, yo no lo sé. Lo único que sé que estos especiales, que van bajo el título Distant Lands o Tierras Distantes, volverán a mostrarnos los personajes principales de la serie original, como son claramente Finn, Jake, Marceline y la princesa Dulce, y supongo que también otros como el Rey Helado o Arcoiris. ¿Y cuándo van a estrenar estos capítulos? No lo sé. Espero que me lo diga el tráiler ahora cuando lo vea. Pero una cosa de la que sí estoy segura es de quién va el primer capítulo. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el tráiler. Bueno, el tráiler es bastante cortito, dura como 1 minuto, 10 segundos o algo así. Así que esto va a terminar rápido. Ok, vamos. 3, 2, 1, tráiler. Ok, la espada. Oh, extraño tanto esta serie. Distant Lands, Tierras Distantes. Oh, qué bonito cómo se ve todo. Típica voz de tráiler como de película. No la voy a pausar mejor y después los veo por parte. Ok, en otro planeta. Oh, what? ¡Vimo! ¡Ah, me encanta la voz de Vimo! Que es la voz de Ruby, creo. Wow. Oh, ese personaje había salido. Vimo. Le pasan tantas cosas a Vimo. Oh,
O sea, eso lo vimos. Entonces, como distinto la animación también. Un poquito. O el dibujo. Oh, wow. Eso lo hemos visto, estoy segura. Wow. ¿Qué es eso? Alto. Aunque pensé que íbamos a ver otros personajes fuera de Vimo, sabía que esto era de Vimo, no lo había querido decir por si venían el trailer conmigo. Pero pensé que íbamos a ver a otros personajes y que para partir iba a pasar todo en Con esto me queda claro en qué tiempo pasa esto, si es después de el final definitivo del último capítulo de Hora de Aventura, que si no han visto todavía, para partir no sé por qué estás viendo este video, que claramente es para las personas que ya se han visto la serie, pero si por alguna razón no quieres spoilers, sáltate hasta este minuto. Entonces no sé si esto ocurre después del final definitivo, que pasa, es muchos años después, donde claramente Finn y Jake ya no están y Vimo vive con otras personas que no me acuerdo ahora de sus nombres, o es en el tiempo de Finn y Jake todavía, como después de la guerra que vemos en el último capítulo, pero no muchos años después. Como es futurista, tiendo a pensar que podría ser muchos años después, en un tiempo donde Vimo ya no está con ellos, pero no estoy del todo segura. Lo voy a ver de nuevo a ver si saco algo nuevo. Nope. No saqué nada nuevo. Bueno, al final, ¿qué es eso? Pareciera que fueran muchos años después del fin de la serie original, y que solamente vamos a ver a Vimo, o por lo menos el de personajes más principales, porque sí aparecen, creo, noté como 3 personajes que hemos visto antes, cuyos nombres no me acuerdo, porque no son de los principales tampoco, y Hora de Aventura tiene muchísimos personajes, pero tal parece que no vamos a ver a Jake, a Marceline, Finn y a mucho más. Si soy sincera, pensé que el trailer me iba a emocionar más, porque también estaba esperando ver a estos otros personajes, no solo a Vimo, a pesar de que Vimo me gusta mucho, y de cierta forma ver todo este escenario futurista espacial con otras especies me recordó bastante a Rick and Morty. Pero de todas formas la estaré esperando con muchas ganas por tener nuevos capítulos. Lo que sí, no tenemos todavía una fecha, así que habrá que seguir esperando, y como había comentado antes, considerando la situación actual, no sé si se va a estrenar para la fecha que ya tenían programado ellos, que tampoco sabemos cuál es. Por ahora parece que sigue siendo durante este año, pero bueno, que esto no acaba aquí, así que a seguir esperando, que se vienen nuevas historias y nuevas aventuras. Nada más que agregar por mi parte. Díganme ustedes qué piensan de este tráiler y de esta serie, si la van a esperar, están emocionados, y qué piensan del tráiler que acabamos de ver. Muchas gracias por ver, y nos veremos probablemente la otra semana, pero no prometo nada. Adiós.